Buenos días, hermanos. Nuevamente es un privilegio, es un gozo poder venir, poder estar con ustedes, poder entonar cantos con ustedes, alabar a nuestro Señor y también escuchar sus agradecimientos, sus peticiones, poder orar unos por otros. Es un privilegio que solamente podemos tener gracias a la sangre de Cristo. Antes de comenzar, les invito a que por favor inclinemos nuestros rostros y que pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder nuevamente reunirnos, de poder alabarte, de poder escuchar tu voz. Te rogamos, Padre, para que en este tiempo nos permitas estar escuchando de tu palabra sin ningún impedimento. Te rogamos, Padre, para que seas tú quien abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón y que podamos pues estarte escuchando, poder aprender de ti, poder pues amarte cada día más y más. Te rogamos por este tiempo, pues te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Debo decir que ahora en este servicio, con los cantos que hemos estado entonando el día de hoy, son cantos muy hermosos. Son cantos que nos llevan a alabar el nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús. Y como saben ahora, en esta serie de predicaciones, lo que se está buscando es que mostrar a la luz de las Escrituras que la palabra de Dios siempre nos guía a Cristo. No sé si cuando salen de aquí, cuando realizan sus actividades, cuando ven cierta información que pueden encontrar en internet, el mundo, cuando mira a los cristianos, lo ve como una religión más. De hecho, según el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, a nosotros los cristianos nos juntan junto con otros grupos religiosos, como podrían ser los católicos, los adventistas y otras tantas religiones, ¿verdad? Pero nosotros, a la luz de las Escrituras, sabemos que esto no es así. Si le preguntamos al mundo, ellos dirán que hay muchas religiones, pero la palabra de Dios nos muestra algo muy distinto, que solamente que se ve en su palabra, como dice, dos caminos. Uno de perdición. Uno, el camino ancho que nos lleva a la perdición, y uno, el camino angosto que nos lleva a la salvación. Y tal vez el mundo se podría preguntar, ¿cuál es la diferencia? Y nosotros conocemos la respuesta: Cristo. ¿Por qué sabemos que somos distintos a todos los demás? Porque Cristo es nuestro cimiento. Cristo es el centro. Cristo es el único que puede salvarnos. Y esto lo podemos ver a la hora de estar pudiendo revisar toda esta serie de predicaciones, cómo la palabra de Dios en todo el texto siempre nos dirige a Cristo. Y es así como vemos a un Adán, un hombre que cae en pecado, y entonces Cristo viene a ser como un segundo Adán, que así como el primero nos llevó al pecado, el segundo nos salva. Y vemos esta celebración de la Pascua de un pueblo que había sido esclavizado por Egipto, que había salido, y así como ese pueblo había sido libertado por la obra de Dios, así Cristo iba a venir para liberarnos de nuestro pecado. Y vemos también cómo a través de la vida de Jonás nos muestra cómo el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, viendo a este hombre habiendo sido mandado a Nínive y desobedeciendo. Y solamente por la gracia de Dios, solamente por su obra, este hombre finalmente obedece. Y como Cristo, siendo Dios, Él se humilla a sí mismo y padece todo lo que ya nosotros sabemos. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a ver nuevamente, a la luz de las Escrituras, cómo Cristo y solamente Cristo puede salvarnos y cómo su palabra siempre nos dirige a Él. Para esto vamos, por favor, a Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15.
Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de hoy vamos a estar viendo, por si alguno está anotando, nuestro tema de la predicación va a ser la serpiente de bronce. Sin embargo, es necesario que podamos estar leyendo esto desde el versículo 1 para entender el contexto en el cual nos estamos encontrando. Aquí, como podemos ver, el pasaje comienza en un acontecimiento muy único. Nosotros, a través de los evangelios, habíamos podido ver cómo Jesús hablaba con muchas personas, hablaba con muchos judíos, con griegos, con romanos, y también ciertamente con fariseos. Pero si leemos a través de los evangelios, Jesús tiene normalmente enfrentamientos con los fariseos, ya que estos siempre buscaban tentarle, siempre buscaban, dice la palabra de Dios, que los fariseos buscaban ocasión de caer para poder apresar a Jesús. Pero aquí vemos algo muy distinto, y es que dice aquí en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces aquí ya empezamos a ver algo muy distinto. Este fariseo no venía con la misma intención que todos los demás, sino que en vez de buscar una manera de que Jesús cayese, este fariseo se le acerca declarándolo a él como una persona de autoridad. Algo también importante a recalcar es que no solamente era un fariseo, sino que la palabra de Dios dice que era un principal entre los fariseos, era una persona importante dentro de esta organización. Y también pues que este fariseo buscaba acercarse a Jesús de manera más personal. Esto lo podemos ver en el versículo 2 que dice: este vino a Jesús de noche. ¿Qué dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros sabemos que la palabra rabí es lo que nosotros podríamos decir como maestro, pero no va un poco más allá de que simplemente decir maestro. Cuando le está diciendo maestro, le está considerando como una persona con una mayor autoridad que la propia. Es decir, Nicodemo ve a Jesús como una autoridad superior. Entonces, claro, vemos aquí a este hombre que le está halagando. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una respuesta un tanto extraña, ¿no? Porque vemos a este fariseo que le está considerando como alguien superior, pero Jesús no le responde de la misma manera que le respondió a sus discípulos cuando le dieron esta misma respuesta. No les dice, efectivamente yo soy, sino que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. No puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces Nicodemo simplemente no comprende lo que quiere decir Jesús, y entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pero aquí hay otro versículo muy interesante en el versículo 12 que dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí vemos cómo Jesús le está empezando a compartir el Evangelio, porque le está mostrando la necesidad de Nicodemo de nacer de nuevo. Nosotros entendemos que tenía una necesidad de ser perdonado por sus pecados, que él necesitaba ser limpio de sus pecados. Pero aquí hace una pausa Jesús y le dice, no puedo decirte más, porque para esto es necesario que algo más acontezca. Y es entonces cuando ahora sí, dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, aquí lo que Cristo nos muestra a través de sus escrituras es que precisamente Nicodemo sí consideraba a Jesús como un maestro, pero Jesús, a través de lo que le dice, Nicodemo, no soy solamente un maestro, yo soy Dios, yo soy el Salvador, yo soy el único que puede salvar, pero aún no lo puedes entender porque es necesario que nazcas de nuevo. Pero si leemos detenidamente, puede aparecer una problemática. ¿Cómo podría Nicodemo entender el Evangelio si para entender el Evangelio primero tiene que creer en el Evangelio? Eso es algo un poco que tal vez nos podría parecer una contradicción, y es una respuesta que vamos a ver un poco más adelante. Guárdenla por ahí porque la vamos a revisar más adelante. Pero entonces aquí, cuando le pone una pausa a Nicodemo, le da un ejemplo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos por favor a Números capítulo 21. Nuevamente, hermanos, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades.
y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí hay unos cuantos datos muy interesantes. Aquí tenemos que entender, hermanos, en el contexto en el que se encuentra el pueblo de Israel, es que ya había ido a la tierra prometida, ya había mandado a los 2 espías, ya habían regresado los espías. Nosotros sabemos que solamente 2 habían hablado de las maravillas de la tierra que el Señor les había provisto, y todos los otros decían: huyamos porque estos hombres son gigantes y nosotros somos como langostas en medio de ellos. Entonces el pueblo desobedece y comienza lo que nosotros podríamos llamar el tiempo de su periodo de 40 años en el desierto. Para esto también ya había pasado que Moisés había desobedecido al no decirle a la roca que sacara aguas, sino que la golpeó 2 veces. Entonces, ya con este contexto sabíamos que ya habían pasado muchos milagros que el pueblo de Israel había visto. Ya habían visto las maravillas de Dios, ya los había castigado, ya habían sido condenados a morir en el desierto. Solamente sus hijos iban a poder entrar. Y lo que es peor aún, poco antes de esta desobediencia, el Señor había entregado a un pueblo en sus manos. Ellos habían orado a Dios y el Señor les había escuchado. Y aún con todo esto, ¿qué dice? Que el pueblo se desanimó, se entristeció y luego se enojó contra Dios. Habiendo visto todas las maravillas, se enojó contra Dios. Y lo que es peor aún, dice aquí en el versículo 5, pues no hay pan ni agua. Cuando Jehová había hecho salir agua de las piedras. Y luego dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Siendo un alimento tan perfecto, tan santo, que ni siquiera tenían que ir a cazar, solamente tenían que salir a recoger el pan y el Señor les daba lo que necesitaban. Y aquí podemos ver nuevamente la maldad del hombre. Podemos ver nuevamente su corazón duro, frío, porque nosotros podríamos decir: ay, este pueblo tan caprichoso. Pero hermanos, muchas veces nosotros también podemos ser así. Y cuánto más el mundo, que vivimos en un mundo donde cada pueblo no solamente lucha por sus intereses, sino que además de luchar por sus intereses, muchas veces busca destruir a otros para cumplir con esos intereses. Que siempre busca victimizarse, que siempre busca salirse con la suya. Y entonces aquí vemos que Jehová, dice, se enoja, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice? Serpientes ardientes.
Ahora, cuando aquí hace referencia a serpientes ardientes, era que cuando la serpiente mordía, pues el veneno era tal que se sentía como un verdadero ardor en el cuerpo. Y entonces dice aquí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces aquí es importante notar que el pueblo quería que quitara las serpientes. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí hay un punto muy importante, hermanos, porque cuando finalmente Dios da una respuesta, no quita las serpientes. De hecho, las serpientes continuaron estando ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Proveyó un camino para su salud, para su salvación de estas serpientes ardientes. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, qué hermoso este pasaje. Tal vez, no sé si alguna vez cuando lo leyeron por primera vez, tal vez era algo un poco curioso, ¿no? Pues, pero ¿por qué el Señor no simplemente quitó las serpientes? ¿Por qué no el Señor simplemente dijo, ya está, todos los que fueron mordidos ya están limpios? Pero lo que es más aún, dice que se hizo una serpiente de bronce. Ustedes saben que el bronce pues es un material que cuando está pues, cuando la luz lo refleja, pues es un material que brilla mucho. Entonces y además cuando dice que está sobre un asta, quiere decir que era una figura, una serpiente que estaba a la vista, estaba en un lugar pues un poco alto, ¿no? Que era fácil a la vista. Y hermanos, nosotros podemos ver aquí cómo desde este pasaje el Señor mostraba cómo Cristo iba a ser crucificado. Iba a ser, como dice Jesús, y así como la serpiente de bronce fue levantada, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Entonces aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que en este pasaje la respuesta era únicamente ver la serpiente de bronce. Imagínense que uno del pueblo era mordido y que dijera, llámenle a un médico. Yo no creo que eso de la serpiente vaya a funcionar, mejor llámenle al médico. Y claro, en lo que si es que había un médico, en lo que llegaba ya para entonces, moría. Pero también que vivían en campamentos y el peligro de ser mordido por una serpiente estaba ahí. Tan pronto como pudiese salir de su tienda, salía y era mordido. ¿Pero tenía de qué preocuparse? No, porque sabía que estaba la serpiente, porque podía mirarla y entonces iba a ser limpio, y entonces iba a vivir. Y entonces Jesús hace esta comparación con la serpiente, pero aquí cuando dice en el ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Yo les pregunto, hermanos, en este ejemplo que Jesús pone, Moisés, ¿quién vendría a ser? Vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 28.
Aquí antes de que leamos este pasaje, dice en el Juan capítulo 8, versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Aquí nosotros entendemos que está hablando a los judíos. Dice Juan capítulo 8, versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces nosotros entendemos que así como Moisés había levantado a la serpiente en el desierto, aquellos que le habían entregado eran quienes iban a crucificar a Cristo en la cruz. Pero aquí también hay algo muy curioso sobre este ejemplo, y es que es el tema de la serpiente. Nosotros si vemos a través de las Escrituras, Jesús siempre es como el pastor, el león, el cordero. Sin embargo aquí él se compara con una serpiente, y nosotros sabemos que la serpiente, a la luz de las Escrituras, pues no es un animal precisamente santo, ¿no? Vemos de hecho desde Génesis que Dios maldijo a la serpiente. Pero además, qué curioso que el mismo animal que había traído muerte al pueblo de Israel fue el mismo que al final les permitió vivir. ¿Por qué esto es así, hermanos? Fácil. Porque por causa tuya y por causa mía, Cristo fue hecho maldición y pecado. Vamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, como habíamos estado cantando a través de estos signos, Cristo nos amó tanto que siendo Dios, no solamente se hizo hombre, no solamente vivió una vida perfecta, y no solamente fue crucificado, fue hecho también maldición, siendo un ser santo, majestuoso, puro, justo, fue hecho maldición y pecado por nosotros. Y gracias a Él es que ahora por eso nosotros podemos recibir esa justificación por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y así como el pueblo de Israel solamente tenía que ver a la serpiente en el desierto, nosotros solo debemos creer. Solo debemos mirar a Cristo. Les decía hace un momento, ¿cuál es la diferencia entre todas las religiones del mundo y nosotros? Cristo. Cristo es la diferencia. Cristo es nuestro cimiento. Cristo es nuestra salvación. Solamente a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. Solamente Cristo es quien nos redime de nuestros pecados. Creer. Solamente debemos creer en Él. Y entonces, hermanos, hace un momento yo les decía acerca de esta posible contradicción acerca de cómo es que Jesús le dice a Nicodemo que para poder entender el Evangelio primero tenía que creer en el Evangelio. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 4,
versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que solamente podemos creer en el Evangelio porque Dios así ha decretado que por su gracia nosotros podamos entender el Evangelio y creer en él. Y creyendo en él podamos ser rescatados del pecado, que podamos hacer la paz con Dios y entonces nuevamente, como hemos visto, poder regresar a las Escrituras, poder regresar a su palabra y poder buscarle y entender a mayor profundidad lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo desde el principio del mundo, desde el principio de la creación del mundo, desde Génesis, el Señor ya tenía preparado un camino para que nosotros pudiésemos hoy poder congregarnos y poder alabar su nombre. Y a pesar de todas las situaciones que podamos pasar, a pesar de todas las dificultades por las que nos podamos encontrar, hoy tenemos esperanza. Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo nos amó como nadie más nos puede amar. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder corresponder ese amor tan perfecto que Él ha tenido para con nosotros? Nuevamente aquí en Juan capítulo 3, creo que ya podemos entender de mejor manera por qué Jesús le responde como le responde a Nicodemo. A pesar de que Nicodemo le había dicho: Rabí, sé que tú eres un maestro, Jesús le dice: no, sí soy un maestro, pero soy mucho más. Soy mucho más que un maestro. Soy el Salvador. Soy todo. Y es ahí como cuando más adelante dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, el día de hoy podemos ver su majestuosidad. Pero también podemos ser animados a poder vivir como vivieron sus discípulos, que iban y predicaban el Evangelio y eran perseguidos, pero ellos eran fortalecidos porque sabían que un día nuevamente estarían con el Maestro, con el Rabí, con aquel que se había sacrificado por ellos. Y hermanos, el día de hoy podemos ser animados no solamente a poder vivir conforme a su voluntad, sino también que así como Cristo le compartió en su momento a Nicodemo, nosotros en obediencia, en amor, podamos ser animados a compartir el Evangelio a otros, el Evangelio completo. Como hemos estado viendo a través de toda esta serie de predicaciones, cómo el hombre falla, cómo el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y cómo Cristo es el único que nos puede salvar. Y nosotros tenemos la posibilidad de compartir ese mensaje de salvación. Pero no solamente tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad, porque el Señor nos lo ha mandado. ¿Qué estamos haciendo para compartir el Evangelio? Porque la realidad es que mucha gente está muriendo sin haberle conocido y nosotros sabemos cuál es su destino, hermanos. Entonces vivamos conforme a su voluntad
y compartamos de este gran mensaje, de este gran sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido de escuchar ese mensaje de salvación, porque tú nos has permitido creer en ti. Te rogamos, Señor, para que así como alguien nos ha compartido de tu palabra, nosotros, como tú mandas en tu palabra, vayamos y compartamos el Evangelio, pero que también podamos estar viviendo conforme a tu voluntad y corresponder a ese amor que tú has tenido para con nosotros. Te rogamos, Señor, para que pues nos permitas vivir conforme tú quieres que vivamos y que podamos obedecerte y alabarte con todas las áreas de nuestras vidas. Pues todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.